En 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon sufrió una explosión catastrófica. El crudo brotó sin parar en el Golfo de México, sumando millones de barriles. Pero luego, algo profundamente desconcertante ocurrió. Cerca de la mitad de ese petróleo simplemente desapareció. No había grandes manchas flotando en la superficie del océano. No había depósitos pesados llegando a la costa. No había nubes amenazantes ocultas en las profundidades. Era como si la naturaleza lo hubiera tragado. El desastre. En el año 2010, un evento devastador tuvo lugar en la plataforma petrolera Deepwater Horizon. La explosión se llevó la vida de 11 miembros de la tripulación y liberó casi 5 millones de barriles de petróleo crudo, junto con aproximadamente 275.000 toneladas de gas natural en el Golfo de México a lo largo de un periodo de 86 días. El derrame contaminó el mar abierto, dañó ecosistemas de aguas profundas y afectó más de 1.200 millas de la costa del Golfo. Sigue siendo una de las catástrofes ambientales más serias en la historia de los Estados Unidos. Después de que se apagaron las llamas, los equipos de emergencia se enfocaron en minimizar los daños. Aproximadamente la mitad del petróleo derramado fue removido utilizando técnicas de limpieza tradicionales que involucraban máquinas y productos químicos. Pero una gran cantidad nunca fue recuperada por completo. Los científicos sugieren que pudo haberse descompuesto de manera natural o desaparecido de formas que aún no entendemos del todo. Pero, ¿y si la respuesta no está en el esfuerzo humano, sino en la naturaleza misma? Una fuerza silenciosa, oculta bajo las olas, pudo haber estado trabajando todo el tiempo. La naturaleza responde. En el año 2021, investigadores llevaron a cabo un estudio innovador en las remotas regiones de lagos experimentales del oeste de Ontario. A lo largo de la costa de uno de estos lagos construyeron zonas de prueba controladas e introdujeron pequeñas cantidades medidas de petróleo crudo en el agua para simular un derrame real. Después de 72 horas, limpiaron los sitios de prueba lo más a fondo posible y luego observaron de cerca cómo reaccionaría el medio ambiente natural al petróleo restante. Sus observaciones continuaron a lo largo de las temporadas de verano e invierno. Lo que descubrieron fue sorprendente. Después del derrame artificial, los tipos de bacterias que vivían en el suelo y el agua comenzaron a cambiar drásticamente. Strains bacterianos raros, que antes eran tan pocos que casi eran invisibles, comenzaron a multiplicarse y apoderarse del lugar. Muchos de estos pequeños organismos tenían una característica notable. Podían consumir petróleo, utilizándolo como energía para sobrevivir y crecer. La investigación sugiere que la naturaleza podría tener defensas integradas, comunidades microbianas que se adaptan y responden a amenazas químicas de maneras que apenas comenzamos a entender. Si estuvieras tratando de resolver el misterio del petróleo desaparecido, ¿por dónde empezarías? ¿Con la ciencia? ¿Los intereses políticos o quizás siguiendo el dinero? Hablemos a continuación. ¿Podría este cambio bacteriano estar ocurriendo en otros lugares, posiblemente incluso en las mismas aguas donde ocurrió el desastre de Deepwater Horizon? Microbios en el Golfo. Además de los hallazgos recientes, los científicos ahora creen que el ecosistema del Golfo de México podría haber desarrollado una especie de resiliencia natural a los grandes derrames de petróleo. Esto se debe probablemente a décadas de filtraciones de petróleo de bajo nivel vinculadas a actividades de perforación y transporte, aunque nunca a la escala del desastre de Deepwater Horizon. Es un poco como cuando el cuerpo puede adaptarse lentamente a ciertas sustancias a través de la exposición repetida. Lo fascinante es que el Golfo alberga microbios nativos que parecen estar especialmente adaptados a este entorno. Estos organismos microscópicos han evolucionado con el tiempo para alimentarse de petróleo, gracias a la exposición constante de la región a pequeñas filtraciones, al tráfico marino de alto volumen y a la presencia de miles de filtraciones naturales de petróleo esparcidas por el lecho marino. Para muchos investigadores, esto ayuda a explicar por qué las comunidades microbianas del Golfo pueden estar particularmente bien equipadas para responder cuando ocurre un desastre. Pero eso lleva a una pregunta más grande. ¿Se encuentran estos microbios solo en el Golfo? ¿O podría la naturaleza estar preparando silenciosamente defensas en todo el mundo, construyendo una red invisible de organismos que comen petróleo en lugares que nunca hemos explorado?
Antes de seguir explorando, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo activen la campanita de notificaciones y presionen el botón de suscripción. Ayuda mucho a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? Fuerzas microbianas globales. No todos están de acuerdo en que el Golfo de México sea único. Algunos científicos argumentan que la capacidad natural para responder a derrames de petróleo existe en ecosistemas de todo el mundo. La naturaleza, dicen, tiene una forma notable de adaptarse, y en muchas áreas ya está lidiando silenciosamente con pequeñas liberaciones de petróleo. Cada año, alrededor de 1.300.000 toneladas de petróleo llegan a los océanos, gran parte de ello a través de filtraciones naturales de la corteza terrestre. Entonces, ¿por qué nuestras costas no están constantemente cubiertas de alquitrán? La respuesta radica en la vida microscópica. En todo el mundo, desde las gélidas aguas del Ártico hasta los mares helados de la Antártida, un gran número de microbios marinos están trabajando arduamente. Estos pequeños organismos se especializan en descomponer compuestos a base de petróleo, ayudando a mantener nuestros océanos más limpios de lo que podríamos esperar. De hecho, la presencia natural de filtraciones de petróleo en todo el mundo ha dado forma a ecosistemas enteros, fomentando la evolución de bacterias que pueden digerir hidrocarburos. Normalmente, estos microbios existen en pequeñas cantidades, pero cuando el petróleo entra al agua, ya sea por causas naturales o por errores humanos, lo detectan, se dirigen hacia él y comienzan a multiplicarse a una velocidad increíble. La gran pregunta es, ¿podemos aprovechar esta respuesta biológica? Durante grandes desastres petroleros como el del Golfo de México, el volumen de petróleo puede superar estas defensas microbianas, permitiendo que la contaminación llegue a las costas y cause daños duraderos. Entonces, ¿podemos aprender a guiar a este ejército microbiano oculto? ¿O somos simplemente espectadores viendo cómo un sistema de defensa natural libra una batalla mucho más allá de nuestro control? Bioremediación. Cuando la contaminación por petróleo se extiende por grandes áreas, confiar solo en la naturaleza puede no ser suficiente. Ahí es donde entra la ciencia. Los investigadores han explorado dos técnicas principales para apoyar la recuperación natural del medio ambiente. El primer método se conoce como siembra. Esto implica introducir bacterias que comen petróleo en un sitio contaminado. Bacterias que han sido cultivadas especialmente en laboratorios. Si bien este enfoque ha producido resultados alentadores en condiciones controladas de laboratorio, el mundo real ha demostrado ser mucho más impredecible. En muchas pruebas al aire libre, los resultados fueron mixtos. En algunas situaciones, las bacterias añadidas no hicieron ninguna diferencia clara en absoluto. Eso se debe en parte a que, después de un derrame de petróleo, las comunidades microbianas locales ya comienzan a multiplicarse rápidamente por sí solas, haciendo que las adiciones extra sean menos impactantes. El segundo método se llama bioestimulación. En lugar de añadir nuevos microbios, este enfoque ayuda a que los existentes crezcan más rápido. Los científicos añaden nutrientes como nitrógeno y fósforo que alimentan a las bacterias nativas y ayudan a acelerar la descomposición del petróleo. Este método ha mostrado un éxito más consistente, aunque el proceso aún lleva tiempo. Dependiendo de las condiciones, puede tardar varios días, semanas o incluso meses en degradarse el petróleo. Aún así, el equipo de limpieza de la naturaleza solo puede llegar hasta cierto punto. ¿Qué obstáculos enfrentan estos microbios y qué sucede cuando ni siquiera ellos pueden mantenerse al día? Debilidades microbianas. Las bacterias son los trabajadores silenciosos de la naturaleza, pero no son rápidas. Los científicos aún no han encontrado una manera de hacer que estos microbios descompongan el petróleo significativamente más rápido de lo que lo hacen por sí solos. Y quizás eso sea algo bueno. Si existieran bacterias que pudieran destruir rápidamente materiales a base de petróleo, sustancias como el asfalto y las resinas industriales, que se encuentran en carreteras, techos e infraestructura vital, podrían degradarse accidentalmente, causando problemas de gran alcance. Otro punto clave. El petróleo no es una sola sustancia. Está compuesto de muchos compuestos diferentes, cada uno con su propia estructura química. Ningún tipo de microbio puede manejar todos ellos.
En cambio, la descomposición del petróleo es un esfuerzo en equipo. Diferentes microbios se especializan en diferentes partes de la mezcla de petróleo, trabajando juntos a lo largo del tiempo para desmantelarlo lentamente. Aunque eso puede sonar como algo sacado de la ciencia ficción, resalta una verdad importante. La recuperación ambiental es un proceso profundamente complejo. Es una asociación, no solo entre innumerables organismos invisibles, sino entre las personas que guían la investigación científica, gestionan las limpiezas y dan forma a las políticas. Dado que estos aliados microscópicos no pueden manejar el trabajo solos, ¿cómo han ayudado los humanos, o a veces obstaculizado involuntariamente, este sistema frágil y fascinante? Los humanos intervienen de nuevo. En el Golfo de México, una de las principales estrategias utilizadas para manejar el derrame de petróleo de Deepwater Horizon se basó en aliados naturales, microbios que pueden descomponer los bloques químicos del petróleo. Pero como los científicos no podían acelerar significativamente la forma en que estos microbios trabajan, recurrieron a otra herramienta: dispersantes químicos. Se rociaron más de 800,000 galones en el océano para romper el petróleo en pequeñas gotas. La idea era simple. Las gotas más pequeñas proporcionan a las bacterias más superficie con la que trabajar, facilitando que comiencen el proceso de descomposición. Para decirlo de manera sencilla, el petróleo crudo está compuesto principalmente de hidrocarburos, cadenas de átomos de hidrógeno y carbono. Ciertos microbios pueden usar estos compuestos como energía, no comiendo el petróleo en el sentido tradicional, sino transformándolo químicamente. A través de una serie de reacciones naturales dentro de sus células, los microbios convierten estas moléculas complejas en sustancias más simples y menos dañinas. De hecho, este mismo principio se aplica a la limpieza del suelo. Cuando el petróleo contamina la tierra, los científicos a veces introducen enzimas microbianas para apoyar este proceso natural. El resultado suele ser subproductos inofensivos como dióxido de carbono y agua. Los dispersantes pueden parecer un atajo útil, pero eso lleva a una pregunta difícil. ¿Están realmente estos químicos ayudando al trabajo de la naturaleza o están creando un conjunto completamente nuevo de problemas bajo la superficie? Desventajas de los métodos de limpieza tradicionales. ¿Qué opciones tenemos cuando ocurren derrames de petróleo? En la actualidad, solo alrededor del 15 al 25% del petróleo derramado puede ser recuperado efectivamente utilizando métodos mecánicos. Esto fue cierto durante crisis ambientales importantes, como el derrame de Exxon Valdez en el puerto Prince William, Alaska, y nuevamente con el desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Durante estos eventos, los respondedores utilizaron una mezcla de estrategias: recolectar petróleo de la superficie, quemarlo en el mar y aplicar dispersantes químicos para romperlo en gotas más pequeñas. Los dispersantes generalmente se despliegan temprano en la respuesta a un derrame, empujando el petróleo más profundo en la columna de agua para limitar el daño en la superficie. Pero estos químicos tienen un gran inconveniente. Pueden ser altamente tóxicos para la vida marina, incluidos los mismos microbios que ayudan naturalmente a limpiar el petróleo. Por eso, los investigadores están trabajando en opciones más seguras que asistan la actividad microbiana en lugar de suprimirla. Las barreras físicas, como los diques, también se utilizan para contener el petróleo en la superficie. Sin embargo, pueden ser poco confiables en mares agitados o con vientos fuertes. Otros esfuerzos de limpieza, como remover petróleo del suelo contaminado o tratar derrames industriales, consumen mucho tiempo y a menudo terminan reubicando la contaminación en lugar de resolver el problema de raíz. Por ejemplo, el suelo contaminado con petróleo no descompone el petróleo por sí solo y debe ser procesado por separado. Los productos químicos de limpieza también pueden dejar atrás su propio conjunto de subproductos tóxicos. Cuando estos interactúan con petróleo parcialmente degradado, pueden formar nuevos compuestos que son aún más peligrosos, particularmente para ecosistemas frágiles como los arrecifes de coral. La verdad es que muchos métodos de limpieza tradicionales ofrecen solo resultados limitados. En la mayoría de los casos, una gran cantidad de petróleo permanece en el medio ambiente, continuando causando daños a largo plazo. Los microbios, en cambio, proporcionan una alternativa natural prometedora. Estas bacterias son capaces de descomponer petróleo tanto en agua como en suelo,
pero deben ser utilizadas sabiamente. Una estrategia en investigación es la bioaumentación, aumentar la cantidad de microbios que degradan petróleo para acelerar la limpieza, pero esto debe hacerse con cuidado. En lugares como refinerías de petróleo, por ejemplo, el crecimiento microbiano descontrolado podría interferir con la infraestructura al obstruir tuberías. La planificación responsable es clave para asegurar que las soluciones microbianas ayuden en lugar de perjudicar. Y en las partes más oscuras del fondo marino, algo aún más sorprendente está ocurriendo. Algunas criaturas han aprendido a prosperar con el petróleo mismo. Pero, ¿cómo puede la vida florecer donde solo esperamos daño? Alianzas en las profundidades del mar. Para apoyar los esfuerzos de limpieza, lograr el equilibrio microbiano correcto es esencial. Suficientes bacterias para descomponer los contaminantes, pero no tantas que interrumpan el medio ambiente. Lo que es verdaderamente fascinante es que algunas criaturas de las profundidades marinas han formado asociaciones con estos microbios que comen petróleo. Recientemente, científicos de Alemania y Estados Unidos descubrieron formas de vida que prosperan en las profundidades del Golfo de México. Casi 9.800 pies bajo la superficie, el petróleo y el alquitrán brotan de grietas en el lecho marino, creando formaciones extrañas que parecen lava enfriada, conocidos como volcanes de asfalto. Alrededor de estas estructuras inquietantes, un ecosistema entero se ha adaptado. Mejillones, cangrejos, gusanos, esponjas y otros organismos de aguas profundas sobreviven en lugares donde la comida es increíblemente escasa, pero el petróleo es abundante. Aquí es donde los microbios se convierten en aliados vitales. Alojados dentro de estos animales, bacterias especiales convierten el petróleo en energía y carbono, alimentando la supervivencia del huésped en un entorno que de otro modo sería hostil. Es un ejemplo clásico de simbiosis. Los animales proporcionan un hogar y los microbios devuelven el favor con alimento. Además, estos microbios internos son genéticamente diferentes de sus primos que viven libres, lo que sugiere una adaptación evolutiva que probablemente comenzó mucho antes de la contaminación moderna. Aquí, profundamente bajo la superficie, encontramos historias donde la naturaleza, la tecnología y el misterio se entrelazan. Si este tipo de exploración te habla, suscríbete y ven con nosotros bajo la superficie. Las respuestas de la naturaleza son poderosas, pero ¿podría la ciencia humana llevarlas aún más lejos? Biotecnología al rescate. En términos científicos, este proceso de limpieza natural se conoce como bioremediación. El uso de organismos vivos para descomponer contaminantes dañinos en el medio ambiente. Y no son solo las bacterias las que hacen el trabajo pesado. Otros organismos están demostrando ser igualmente valiosos. Ciertos hongos, por ejemplo, particularmente aquellos del género Aspergillus, han mostrado una impresionante capacidad para sobrevivir e incluso prosperar en entornos contaminados por petróleo. En condiciones de laboratorio, estos hongos pueden descomponer partes del aceite de motor en subproductos menos dañinos. Aspergillus incluye cientos de especies que se encuentran en climas de todo el mundo, lo que lo convierte en una herramienta prometedora para futuras estrategias de limpieza de derrames de petróleo. Pero el petróleo no es el único desafío. Otros organismos, como ciertas especies de gusanos, también están vinculados a la descomposición del plástico. En verdad, no son los gusanos en sí, sino las bacterias que viven dentro de ellos las que hacen el trabajo real. En el año 2016, investigadores en Japón descubrieron una bacteria llamada Ideonella sakaiensis, creciendo entre residuos plásticos. Podía descomponer el tereftalato de polietileno, un plástico común que se encuentra en botellas. Aún más notable, este microbio podía degradar una botella de plástico entera en menos de 24 horas. En contraste, esa misma botella normalmente tardaría cientos de años en descomponerse en la naturaleza. Si bien no sería práctico ni seguro liberar estas bacterias directamente en el océano, estudiarlas abre la puerta a métodos de reciclaje más seguros y eficientes. En general, la bioremediación ofrece una alternativa más ecológica a muchas de las técnicas tradicionales utilizadas en la limpieza industrial. Los científicos ahora están trabajando para refinar e incluso mejorar estos organismos para que trabajen más rápido y efectivamente. Durante décadas, los investigadores han explorado la idea de mejorar genéticamente a los microbios que comen petróleo. Estudios anteriores sugerían que las cepas naturales eran mejores,
pero los avances recientes están cambiando esa visión. A partir del año 2022, se han desarrollado nuevos bioproductos utilizando microbios que degradan petróleo para ayudar a limpiar ambientes marinos. En la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Bangkok, los científicos crearon 3 de estos productos: una fórmula líquida para tratar el suelo, gránulos diseñados para arena y una solución separada para limpiar agua. Consecuencias no intencionadas. Como con muchos esfuerzos para sanar el medio ambiente, algunas acciones pueden traer efectos secundarios inesperados. Después del derrame de petróleo de Deepwater Horizon en el año 2010, los científicos notaron cambios importantes en las comunidades microbianas que rodeaban barcos hundidos en el Golfo de México. Estos cambios eran especialmente preocupantes cerca de naufragios históricamente significativos, donde delicados ecosistemas submarinos y el patrimonio cultural ahora enfrentan nuevas amenazas. Hay más de 2000 naufragios conocidos descansando en el lecho marino, algunos de los cuales datan de hace más de 500 años. Muchos de estos barcos hundidos sirven como arrecifes artificiales, apoyando una amplia gama de vida de aguas profundas. Pero el derrame de petróleo causó que grandes cantidades de petróleo y microbios se asentaran inusualmente rápido en el fondo del océano. Esta acumulación repentina interrumpió el equilibrio microbiano en estas áreas, potencialmente acelerando la corrosión del acero. Eso podría poner en peligro tanto los ricos hábitats marinos como la preservación de estos relicarios históricos. En un giro inesperado, los investigadores han encontrado que la luz solar en sí misma puede haber ayudado a limpiar el petróleo en la superficie, un proceso conocido como fotodisolución, donde la luz solar descompone compuestos químicos, puede haber eliminado entre 3 y 17% del petróleo flotante en el agua. Esto ocurrió antes de que la maquinaria o los microbios tuvieran la oportunidad de comenzar su trabajo. Entonces, ¿tuvo la naturaleza el papel más importante en la limpieza del petróleo? ¿O hay más en esta historia de lo que parece? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic. Es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento en tu pantalla hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.